La Libertad Avanza ha obtenido lo que es el 40,84%. Este país se está poniendo en marcha. Vamos a seguir peleando en el Congreso, vamos a seguir peleando en las calles y cada vez que nos toque en las urnas. Nos trae suerte este hotel. Alguien que debería estar acá, pero está injustamente expresa, a Cristina Fernández de Kirchner. La provincia de Buenos Aires y los bonaerenses eligieron cruzar el río. Se equivoca Milei si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. ¡Y viva la libertad, carajo! Estaba el presidente Milei, ¿no, Felipe? Sí, una de las peores sorpresas que uno se esperaba, si hay que ser honesto, ¿no?, en este tipo de cosas. Porque la verdad que ni ellos mismos la esperaban a este resultado. Y creo que obviamente como todo hecho social, como que es incluso una votación como la que vivimos el domingo, hay una multiplicidad de factores que llevan a que se haya producido este resultado. Yo creo que por un lado hay errores propios y aciertos ajenos y que hay que después ir viendo, merituándolos y ver cómo se puede resolver. Yo creo que sin duda uno de los que tiene más peso en esta situación fue el tema del miedo, ¿no? Del miedo que logró imponer el gobierno a partir de lo que podría ser algo que es realmente cierto, que es el miedo a este apocalipsis económico que hemos estado casi vislumbrando en estas últimas semanas, en estos últimos meses, fruto del pésimo modelo y programa económico que lleva adelante el gobierno, que está generando una sucesión de crisis que solamente se fueron resolviendo a partir de la aparición y de la ejecución de unos préstamos y de un mayor endeudamiento de la República Argentina, en este caso con Estados Unidos. Y ahí es donde entró a jugar un proceso que creo que llevó a que la población optara por mantener el status quo. Y mantener el status quo significaba darle el voto a Milei, más allá de lo que significara incluso el malestar que está viviendo en la actualidad. Porque ha sido llamativo escuchar en algunos testimonios que salieron los canales de televisión a buscar en la calle al día siguiente, de que apareciera gente diciendo de que estaba mal, que no llegaba a fin de mes, pero que igual lo votaba a Milei. Y creo que el argumento que encuentran como para justificar ese temor, justificar ese dolor que significa apoyar al tipo que te está destruyendo, que te está generando un perjuicio enorme, es decir, que hay que darle todavía una oportunidad más. Y creo que esa oportunidad creo que lo que se piensa es que él no nos termine de matar, que en algún momento tenga piedad y nos perdone la vida. Porque creo que eso fue lo que mayor fue el tema que más ejerció poder sobre la votación. Porque creo que si bien es cierto de que hay un espíritu anti-yanqui en la Argentina, también es cierto de que nadie se suicida antes del día que tiene que suicidarse. Nadie muere en la víspera. Bueno, entonces, esta era la víspera, todavía no estábamos en el momento de la muerte. Y creo que por eso salieron a protegerse. Y la protección, aunque suene extraño, que suene raro, fue votando al verdugo. Es triste, por ahí puede ser enojoso, pero la sociedad se mueve de acuerdo a cuál es lo que los puede mantener en una especie de esquema que tengan cierto grado de previsibilidad, aunque sea mínima. Y creo que en este sentido, si se quiere, el error de la fuerza más importante, porque ha quedado claramente que hay dos fuerzas políticas que están en competencia, porque esto ha tenido una gran polarización, que la fuerza más importante, que es la más contrincante con respecto a la Libertad Avanza, es el peronismo. Y el peronismo, mal que nos pese,
buscó resolver en algunos distritos, y sobre todo los más importantes, como en la provincia de Buenos Aires, la circunstancia interna antes de ser y de mostrarse medianamente unido antes que ser realmente una alternativa. Creo que esa inestabilidad interna que tiene el peronismo podría haber generado esa duda por parte del electorado de decir, bueno, estos también están unidos, qué sé yo, pero hoy no me generan la confianza de que si esto se cae, estos agarren y nos resuelvan. Eso creo que sucedió, que la interna no se resolvió, que la interna ahora va a recrudecer, sobre si era conveniente o no el 7 de septiembre. Ya pasó el 7 de septiembre, ya pasó el 27 de octubre, y si bien han tenido una buena captura de votos, una buena acumulación de votos, no han sido suficientes, porque creo que pesó más esto, como te decía, el tema del temor, del terror que implementó el gobierno al momento de jugar con la crisis económica que ha provocado. Si de futuro uno tendría que hablar, creo que ese proceso terrorífico que es el de la crisis permanente que estamos viviendo con el tema económico, que hoy está un poco aplanado, está un poco contenido por el tema no solo de los 40.000 millones de dólares, porque este triunfo tuvo un costo, eso hay que tener en cuenta, tuvo un costo de 40.000 millones de dólares. No es poco ese dato. Y que esto puede significar también una seguidilla de tropiezos, porque esto no está resuelto en este momento, porque hoy el dólar ha vuelto a subir, son factores que están en constante movilización, en constante movimiento, y que me parece que el gobierno no termina de controlarlo. Por lo tanto, si había una debacle o un apocalipsis en algún momento, como que se prevé eso, yo creo que ese peligro no ha pasado. Y lo que tendríamos que ver es que el peronismo tendría que revisar la posibilidad de tener una actitud mucho más proactiva ante la posibilidad de que ese peligro realmente se concrete y haya que tener que tomar las riendas, si se quiere, del Estado, ¿no? Porque me parece que esos son los peligros que hay, porque nada está resuelto, todo está en todo caso tapado con una alfombra que se consiguió de último momento y que es la alfombra más cara del planeta, porque son 40.000 millones de dólares. Las otras fuerzas prácticamente han... Si la izquierda quiere festejar los 4 o 5 diputados que consiguieron, están en todo su derecho. Pero efectivamente en este escenario de polarización, esos 4 o 5 votos que ellos tienen, que han conseguido, esos 4 o 5 legisladores, son muy pequeños. Y también ha quedado demostrado, me da la sensación, que las fuerzas intermedias, ese famoso Avenida del Medio, que ya lo vinieron intentando explotar en más de una vez, incluso siempre con fracasos rotundos, esta vez no ha sido la excepción, porque el fracaso de los gobernadores de Fuerza Unida ha sido estrepitoso. Han perdido en sus propios distritos, no han garantizado un distrito de los propios como para poder mostrar que esa experiencia tiene cierto grado de utilidad. Y creo que porque efectivamente no se mostraron como algo diferente, sino como una mala copia de lo que son los libertarios, porque su principal objetivo, su principal paradigma a llevar adelante era la destrucción del peronismo, el terminar con el kirchnerismo. Para eso ya está el antiperonismo todo aglomerado detrás de la figura de Javier Milei. Y entonces se dieron de bruces, y ahora veremos de qué se disfrazan estos gobernadores a partir de este resultado electoral, que incluso le hizo añicos ese intento o ese deseo o esa proyección de querer ser el relevo a Milei en caso de que hubiese un quiebre institucional, una caída institucional a partir de una renuncia por parte de Milei ante una otra crisis económica que sea insuperable. Eso creo que es, a grandes rasgos, lo que ha ido sucediendo, me parece y que por supuesto genera
mucha duda, mucho temor, mucha desazón, hay una sensación de fracaso, de que está todo para atrás. Creo que efectivamente. Pero Felipe, pero también hay que recordar que el peronismo, en alguna de sus sellos, perdió las elecciones con Javier Milei en el balotaje anteayer, digamos. No es una fuerza que venía ganando, que venía buscando, ya venía tropezando desde el gobierno de Alberto, un gobierno que me parece, no sé cómo la ves vos, que hay que revisitar y empezar a encontrar, porque es fácil echarle la culpa a Alberto, y acá no estoy defendiendo a Alberto Fernández, por favor, pero digo, es fácil encontrar el chivo expiatorio en lo que fueron esos 4 años y decir todo fue culpa de Alberto porque sacó la foto durante la pandemia. Ahora, me parece que hay que empezar a trabajar, no desde esta derrota o este triunfo del gobierno de Javier Milei, de la derrota en las elecciones nacionales, que pase al eje de verdaderas necesidades que tiene la gente. Se puede reclamar, pero parece que se han alejado de eso. Sobre eso, permíteme recordar una anécdota del año 99, donde recuerdo que Eduardo Duhalde, el entonces gobernador y candidato a presidente por el peronismo, venía un tanto ya trastabillando frente a lo que era la locomotora de la alianza, con Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez como candidato. Y en una conversación que mantuvimos un pequeñísimo grupo de periodistas con Néstor y Cristina, Néstor recordaba o contaba de que había una especie de pérdida por parte de Duhalde de ese vínculo, de ese contacto con la realidad, con la calle, que ellos le insistían y le recomendaban de que saliera más, de que perdiera ese miedo y que tuviese contacto con la calle para poder tener una mejor visión de lo que estaban necesitando y de lo que necesitaban del peronismo. Eso lo planteaban y es cierto que estos dos en ese momento, Néstor y Cristina, podían caminar con un grado de tranquilidad por la calle, sobre todo Néstor, pero porque era el más desconocido de los dos, ¿no? Pero que esa descripción que hacían de ellos, creo que era muy clara, porque además eso era lo que le permitía, por ejemplo, sobre todo a Néstor Kirchner, y Cristina también, la salida a la calle que tuvieron, sobre todo en el primer gobierno, donde había ese vínculo, ese feeling que había entre ese ida y vuelta, ese feedback que había entre la calle y el palacio, pongámosle, digamos, diciendo donde ahí estaba Néstor gobernando. Yo creo que eso hoy es lo que también necesita el peronismo, un poco más de calle, para saber lo que necesita más la gente, lo que se necesita, pero realmente, porque están muy concentrados en una disputa que a lo sumo daría la sensación, y trayendo viejos términos, en superestructural, donde todos los demás quedamos afuera, y vemos cómo hay una disputa donde si es bueno o malo el tema del 7 de septiembre, si es bueno o malo el baile en el balcón el 26 a la noche. Creo que son discusiones que en este momento lo único que son no permiten tener más claridad de lo que realmente es necesario hacer, de lo que realmente es necesario accionar o cómo accionar, porque lo que está prometiendo el gobierno en este momento es mucho peor de lo que ya veníamos viviendo. Y creo que hay, incluso, conociendo, porque los mismos gobernadores que tuvimos hasta antes del 26 de octubre, algunos de los cuales mandaron a apoyar y insistir, rechazar los vetos presidenciales, son los mismos que también frenaron la ley, los proyectos finales, de ir contra la privatización de nucleoeléctrica, o de frenar la reforma de los DNU. Entonces son los mismos gobernadores que ahora siguen, y que es muy factible que sean permeables a la presión del gobierno, y entonces es necesario que el peronismo tenga una postura, una respuesta, unas líneas de acción para defender, y creo que hace falta más calle.
Pero bueno, eso es una opinión de... ¿A quién le interesa la opinión de un ciego tucumano? No te calenté tampoco. Yo lo pensaba, decía que quería preguntar a Ramiro, porque metiéndonos en contexto, Rama, me parece que el triunfo de Milei o de La Libertad Avanza va en línea con el avance de las ultraderechas en el mundo, digamos. Pienso en Giorgia Meloni, pienso en Orban, pienso en Trump. Digamos, Milei también es parte de eso, y da la sensación que estas ultraderechas van desde los palacios de gobierno, o sea, desde la acción política, a los superlaboratorios de los Estados Unidos de desarrollo tecnológico. O sea, hay como una superderecha que ha progresado y que se cristaliza en esta elección, que no deja de sorprender, ¿no? Sí, evidentemente, como lo planteaba Felipe, ahí escuché un retorno raro, creo que se acomodó. La situación para explicar este triunfo de La Libertad Avanza, el fenómeno es multicausal, ¿no? Como en su momento la inseguridad, la inflación, pero no, realmente multicausal. El punto que vos señalás, Chelo, es importante, ¿no? El contexto internacional, porque hay una ultraderecha que se ha consolidado en el mundo, que ha perdido el temor a decir y a autonominarse de derecha. Antes la derecha se nominaba como de centro y había cierto pudor, cierta vergüenza, cierta resistencia a autonominarse como derecha. Hoy no, hoy es derecha, ultraderecha, y esta famosa batalla cultural, que es un término que viene de Gramsci, que el kirchnerismo lo ha utilizado un montón, que las izquierdas lo han utilizado un montón. Yo creo que La Libertad Avanza lo entendió, es una herramienta política y ha hecho esa disputa cultural de un montón de valores que tiene que ver con, desde el mundo del trabajo, pasando por los derechos humanos, pasando por la sensibilidad del ser humano, hasta cuestiones que tienen que ver con la bondad y la miseria. En ese contexto está este apoyo de los Estados Unidos a la Argentina como un eje, un faro a nivel regional muy importante. Yo estuve hablando en la semana con fuentes que tengo en Estados Unidos importantes y yo les preguntaba, bueno, ¿cómo fue realmente la reunión de Milei con Trump? Porque acá se vendió como que había sido una emboscada y demás. Me dijo, no fue así. La reunión fue muy buena, de alto nivel. Él ya me había hablado antes que el ex canciller, primero embajador y después canciller Gerardo Bertein, tenía contactos de mucho nivel en los Estados Unidos. Es una persona que más de la política se mueve en las grandes ligas y que estaba haciendo una buena gestión. Y me comentaron que desde el entorno norteamericano, incluso Scott Bessent había hablado de una relación sistémica con la Argentina y que esa palabra no la usan mucho los norteamericanos. Cuando la usan, como que es parte del sistema, está dentro del sistema de alianza de los Estados Unidos. Y ahí hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en noviembre hay elecciones en Chile. Va a competir la candidata del actual frente, Janet Jara, contra Kast, que es la ultraderecha chilena. Está más a la derecha de lo que fue Piñeira. En el año que viene tenés elecciones en Colombia, tenés elecciones en Brasil. Entonces, para Estados Unidos es fundamental que Milei se mantenga y con buenos números para que ese proyecto regional siga avanzando. En Chile, en Brasil, en Colombia y después, bueno, más adelante seguramente irán por México. Entonces ahí tenés un punto fundamental y el apoyo de Estados Unidos fue clave. Y después ahí ya... Tuvo un pequeño éxito en Bolivia. Claro. Bueno, más Bolivia, obviamente Bolivia, donde ya en Bolivia ya se sabía, porque bueno, lo contamos la semana pasada, que no tiene delfines. Difícil en Bolivia, difícil. Difícil, ¿no, Chelo? No tiene delfines, pero sí tiene armada, no rompan la bola. Sí. No, es verdad, yo me crucé a un señor de la Armada boliviana en el centro un día. Sí, yo vi cuando estuve en Titicaca, vi un gran cartel de una sede de la Armada Boliviana. Pero bueno, un poco se veía venir lo de Bolivia por la gran pelea, ¿no? Lo que contamos. Evo Morales, Luis Arce y la falta de un proyecto de continuidad. Entonces, en el plano internacional, sí, creo que el apoyo norteamericano, esa reunión días antes de la elección, fue clave. Y eso te lo
te lo enlazo con la situación local, la economía. Me parece que ese punto clave al temor, a decir, che, yo estoy endeudado hasta las pelotas, no quiero el lunes $1 a 3.000 pesos, no quiero que me cambien las reglas de juego, por más malas que sean. Creo que ese temor caló y es fundado, me parece que hay que entenderlo, porque del otro lado no hay un proyecto, no hay alguien que te diga, no, mirá, con el dólar vamos a hacer esto. Hemos escuchado muchísimos discursos y encíclicas de Cristina Fernández de Kirchner diciendo el problema de la bimonetariedad, pero el diagnóstico es lo que escuchamos, la solución no está. Entonces no hay un plan concreto, no hay un proyecto concreto. El mundo cambió, no solamente por el avance de las ultraderechas, sino por el avance de las tecnologías, cómo permeó creo que hay un mundo después de la pandemia, hay un mundo nuevo, cómo permeó el discurso del individualismo, de los emprendedores, de hacer tu propio camino, de no dependas del Estado, los impuestos son una carga y demás, y un mundo laboral que cambió. Lo vemos todo el día en la calle, la cantidad de gente que depende de trabajar en los servicios, de Rappi, de Delivery, de Uber, etcétera, y una caída del empleo formal y de las condiciones, y ante eso, del otro lado vemos falta de respuesta, falta de proyecto. Por ejemplo, en Brasil en un momento Lula promovió infraestructura para los trabajadores de delivery, grandes centros con baños, con atenciones, con refrigerio. Bueno, acá no hay un proyecto. Nosotros, por ejemplo, de Tayana no escuchamos proyectos, ideas. Bueno, por más que sea, vos me dirás, es una elección legislativa, sí, bárbaro, pero tenés que vender algo, tenés que hacer la previa de lo que va a ser el 2027. Entonces, no hubo campaña. No hubo campaña, no se vendió ningún proyecto, no se ilusionó, ni desde un gran proyecto de vida, ni a pequeñas soluciones concretas para la vida de la gente. Y del otro lado tenés un proyecto concreto. Sí. Sí, no, si me permiten, que yo creo que no hubo campaña porque hubo una especie de se exageró aquel mandato que dice: si ves a tu enemigo equivocarse, así, déjalo que siga equivocándose. Sí. Lo que pasa es que ahí se combinaron las dos cosas, Felipe, me parece que claro, es uno de los puntos que vos tocaste. La interna existe, y yo creo que el problema no es la interna, el problema es que la interna no se define. Claro. No hay un ganador. Por un lado, Cristina está presa en su domicilio. Por otro lado, un Axel que adelantó la interna con el desdoblamiento, porque está bien, coincido, no hay que quedarse en la discusión de desdoblamiento sí, desdoblamiento no, pero que es un factor más para el análisis, lo es, y que influyó en la votación también, porque de alguna manera nos ilusionó con algo que en realidad no estaba pasando, que se puede explicar con que la elección se militó, que los intendentes trabajaron, que el público o el electorado libertario se dejó estar, y para esta elección fue mucho más convocado porque por los números el peronismo mantuvo el mismo número, pero los libertarios lo aumentaron un montón, entonces se nota que ellos movilizan mucho más. Hay muchos factores, pero creo que es sintomático, más allá si el desdoblamiento sí o no, es sintomático de esa interna que no se resuelve. Es un elemento más, porque el peronismo es un movimiento nacional, no es ni vecinal ni provincial. Entonces, si vos ya desdoblás y encima que tu carta ganadora es la provincia de Buenos Aires y la haces jugar aparte, ya ahí hay una descoordinación. Estás poniendo una elección al servicio de una interna y no al servicio de un movimiento nacional. Más allá justo, de mirá, hay un pequeño gatito al mismo tiempo, que es el tema de que, por ejemplo, no en todo el país Fuerza Patria se llamó Fuerza Patria. Claro. Y aunque parezca ridículo, y con un nuevo sistema de votación, además. Que un nuevo sistema de votación. Colores. El color, la bandera, esa era tendría que haber sido el llamador en todo el país. Y no por eso digo, está la interna, está el desorden, que ni siquiera ponerse de acuerdo en eso, quiero decir, la verdad, a pesar de ese desorden, se logró un resultado, incluso en algunos lugares insólitos, pero bueno, estábamos hablando, Felipe Ramiro, de la provincia de Buenos Aires, y ya está ahí en espera nuestra invitada, para charlar un poco de la provincia. Sí, Felipe. Un dato, antes para entrar con la invitada. La provincia
que más porcentaje de participación tuvo fue la más chica, Tucumán, 75%. Bueno, ¿cuánto? Después lo dejamos. Y la que le Felipe, sigue es Santiago del Estero. Sí. Es la que sigue Santiago del Estero, donde lo dejamos para después si hay tiempo, pero a modo de título lo tiro. Interesante, por un lado, lo de Tucumán, donde ganó Fuerza Patria, después quizás ahí tenés algún datito para agregar. Lo de Santiago del Estero, donde ganó el Frente Cívico con casi 50%, y después Fuerza Patria con el 20%, o sea, dejando la Libertad Avanza subdelegada con un 9%. Y un clásico del peronismo, Formosa, inoxidable, también un gran triunfo. Sí. Y además, bueno, todo el corredor llano por arriba de Mendoza, muy bien. La Rioja, San Juan, Catamarca. Sí, hay que tener en cuenta que Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, es más rápido que toda una familia de correcaminos con hambre.